El narcotráfico está destrozando México. Las cifras son durísimas. Más de 170,000 muertos y 32,000 desaparecidos desde que empezó la guerra en 2006. Pero un conflicto tan profundo no se crea de la noche a la mañana. Las raíces de lo que hoy sufre México se remontan 100 años atrás como mínimo, cuando los primeros inmigrantes chinos llegaron y empezaron a plantar amapola. Y si queremos señalar culpable, debemos apuntar a dos países: a México y a Estados Unidos. En 1890, centenares de chinos migraron a México. Y no llegaban con las manos vacías. Traían consigo la flor del diablo, la amapola, también conocida como adormidera. Es la planta donde, tras cierto proceso, se extrae el opio. Y sorpresa, resultó que México se encontraba en una latitud perfecta para su cultivo. Hacia 1910, varias familias chinas ya se dedicaban al cultivo de la amapola, y como en Estados Unidos el opio y sus derivados fueron prohibidos, los chinos empezaron a tejer primerizas redes de narcotráfico hacia el norte. La frontera no estaba controlada, así que era un negocio provechoso, con potencial y seguro. Los productores fueron bautizados con el nombre de gomeros, por la goma que se extraía de las amapolas y que se usaba para cocinar la morfina y la heroína. Con el fin de la Revolución Mexicana se puso coto a las drogas también en México. Los líderes de la revolución veían los narcóticos como un mal que había adormecido al pueblo durante la larga dictadura que ahora terminaba. El cultivo de opio y de marihuana fueron prohibidos, y se restringió su tráfico y su consumo. La importación de coca también fue controlada. México declaraba la guerra a las drogas. En esta historia del narco hay un actor político que es clave: el Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder en México desde 1929 hasta el año 2000 ininterrumpidamente. El PRI amasó mucho poder en el centro del país, pero no en la periferia. Y los gobernadores de esta periferia eran, como lo habían sido durante la dictadura, poderosos terratenientes locales, los llamados caciques. Estos caciques se apoderaron del tráfico de drogas, sobre todo en el norte, lejos del control de la capital y cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero quien realmente tenía el poder era la policía. Tenían la fuerza y la ley de su lado, y a los narcos solo les quedaba pagar para no ser perseguidos. El negocio marchaba redondo, y pronto iba a ir a mejor. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Es muy común escuchar que Estados Unidos presionó a México para que los gomeros aumentaran la producción de opio para proveer así de morfina a sus soldados heridos. Aunque no hay evidencias de que esto fuera así, sí hay un hecho irrefutable: la demanda y el tráfico de opio aumentó durante esos años. Y a más demanda, mayor precio, y obviamente mayores ganancias, lo que hizo que más campesinos y traficantes se sumaran al carro, con lo que empezaron las primeras rivalidades entre narcos. Los periódicos de Culiacán de la época titularon así en lo que se estaba convirtiendo la ciudad: una nueva Chicago con gángsters en sandalias. En parte para acabar con esta violencia y en parte por complacer a Estados Unidos, a quien no le gustaba nada este aumento del tráfico, México pasó a una política más dura. En 1948 lanzó una campaña para acabar con las plantaciones de amapola en varias regiones. Pero aunque fue inútil, las plantaciones se dispersaron a otros territorios y muchos policías fueron sobornados para no quemarlas, sí tuvo un efecto colateral importante: el poder subió de escalafón. Los narcos entendieron que si querían inmunidad, poco tenían ya que hacer con los polis locales, debían tocar los poderes federales. Y así es como el narco llegó a las oficinas de la policía y del ejército federal, y del PRI. Llegaron los años 60, y con ellos la apertura a las drogas en Estados Unidos. El consumo de marihuana creció muchísimo, y además se desarticuló definitivamente la llegada de opio turco, por lo que México pasó a ser prácticamente su único suministrador.
Subía heroína y marihuana hacia el norte y bajaban dólares hacia el sur. Los narcos mexicanos recibieron una inesperada ayuda, la de la CIA. En plena lucha contra el fantasma soviético, los estadounidenses apoyaron muchos movimientos anticomunistas. Uno de ellos fueron los Contras de Nicaragua. La CIA y el Cártel de Guadalajara colaboraron para llevarles ayuda humanitaria en forma de armamento pesado, dinero y aviones de combate. A cambio, la CIA miró hacia otro lado cuando el cártel metía montañas de coca a Estados Unidos. Estas operaciones de la CIA acabaron con la paciencia de la DEA, la famosa agencia antidrogas de Estados Unidos. En 1984, uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena, se presentó con 450 hombres y varios helicópteros en Rancho Búfalo, la enorme plantación de marihuana del Cártel de Guadalajara. Destruyó toda la plantación y quemó unas 10,000 toneladas de marihuana. Los capos estallaron de furia. Camarena fue detenido por agentes corruptos de la inteligencia mexicana y fue torturado y asesinado. Durante las más de 30 horas que duraron las torturas, le dieron metanfetaminas y otras drogas para mantenerlo consciente. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una granja de cerdos. Con el asesinato de Camarena, la DEA montó en cólera. Contó todo lo que sabía de las relaciones entre la DFS, el PRI y los narcos. Además, lanzó la mayor investigación por homicidio de su historia. Identificó los 3 capos del Cártel de Guadalajara y detuvo a 2 de ellos, que fueron juzgados y encarcelados. El padrino, Félix Gallardo, consiguió escapar. Unos años después, la DEA consiguió atraparlo. La detención de Gallardo significó la decapitación del todopoderoso Cártel de Guadalajara. Con la caída del padrino, acabó una etapa del narcotráfico en México y empezó otra. Sus subcapos se reunieron y se repartieron amigablemente el pastel que habían cocinado durante años. Ya nada volvería a ser como antes. Los pequeños cárteles que ahora nacían empezarían a escribir una nueva historia de rivalidad y violencia que desembocaría en la histórica declaración de guerra de 2006. Pero esto ya es otra parte de la historia.
cruzan toneladas y toneladas, cruzan contenedores, cruzan aviones cargados, y la droga recorre todo el territorio de los Estados Unidos y allá no está la guerra está en México.